Bienvenidos, hoy analizaremos la criptomoneda FIDA Coin. Ya hicimos un análisis anteriormente y se encuentra en un momento muy interesante, por eso quería hacer un pequeño análisis muy corto y muy preciso. Así que amigos, vamos a ver qué está sucediendo desde el último análisis, que lo dejamos aproximadamente por esta zona de aquí. Podemos observar cómo el precio ha rebotado hasta esta zona. Para ello podríamos trazar, por ejemplo, este retroceso para ver qué ha sucedido en esta zona de aquí. Justo en el 78% ha hecho el rebote. Y amigos, en este escenario actual podemos ver que el precio ha subido hasta esta zona. Esta zona es muy interesante, ahora veréis por qué. Porque si trazamos un retroceso desde ese punto podéis apreciar que el precio justo rebotó en el 61%, por lo tanto seguía confirmando una tendencia bajista y nos encontramos ahora mismo con esta oportunidad, podríamos decir, de compra, teniendo muy claro el punto de entrada, el por qué, el dónde salir. Os voy a dar un pequeño ejemplo. Esto no es ninguna recomendación de inversión, amigos, sobre todo quiero dejar esto claro. Y además está formando este pequeño triángulo que os enseñaré a continuación. Está formando este triángulo, este patrón de acumulación. Así que amigos, vamos a plantearnos el siguiente escenario en caso de que quiera subir, porque lo que no me gusta es que no está viendo volumen alcista. Si quisiera subir, aunque todo se puede dar, podría presentar pues alguna subida, incluso rebotar hasta esta zona o llegar a romperla. Además daría justo en el 38% esta zona de aquí. Y amigos, el precio de stop loss, ya que siempre hay que tener muy controladas las operativas porque podemos ver que hay muchísima volatilidad, hay pues una corrección muy fuerte en tan solo muy poco tiempo, ya que estamos en un gráfico de 30 minutos, pues yo pondría el stop loss aproximadamente en el mínimo anterior, lo pondría en esta zona de aquí, y ya que si rompe esta zona de aquí, claramente seguirá con la tendencia bajista hasta llegar a este punto de aquí, de los 0.36 aproximadamente. Así que tenéis que tener muy claro las operativas, amigos. No se ve mucho el color rojo, pero no pasa nada. Es para que os hagáis una idea de dónde pondría yo el stop loss. Tenemos un porcentaje de pérdida de aproximadamente un 11, un 10% y tenemos un margen de beneficio de un 16%, un 15%, así que riesgo-beneficio no es que sea una opción, una operativa muy atractiva, pero para que os hagáis una idea, simplemente os quería mostrar, pues a la hora de tomar una operativa debéis de saber el por qué ahora mismo estamos en este retroceso, podríamos encontrarnos con un impulso y si decide bajar el precio, incluso podríais apurar muchísimo más y poner el stop loss en esta zona de los 53, bien sería pues otra zona muy interesante. Vamos a poner una línea horizontal, amigos. Podría hacer también esta zona de aquí, pues podríamos poner un stop loss de muy poco rango, por lo tanto, luego sí que el beneficio sería muchísimo más, un 3% de pérdida respecto al 16% de subida y podrías cerrar la mitad de la operativa en este 16 y a ver si sigue subiendo. Así que hay que tener muy claro cuándo entrar. Ahora mismo, pues el precio nos ha confirmado pues este fin de la tendencia bajista, porque en este punto no era preciso entrar, en este tampoco. Sin embargo, llevamos ya unas cuantas velas con un rango lateral, pues aquí sí que podría presentarse pues algún tipo de subida. También podría ser esto una distribución y que el precio luego cayese con más fuerza. Así que mucho cuidado los que tomen operativa. Como os digo, pues también podría ser una caída y si es una caída, pues será bastante más significativa llegando a este punto o incluso hasta los mínimos de los 0.36 que os había comentado. Así que mucho cuidado, tened muy claro por qué hacéis la operativa, una gestión del riesgo eso es muy importante, la gestión del riesgo, ¿vale, queridos amigos? Así que os deseo muchísimo éxito y nos vemos en el próximo análisis.